de las lecturas que la liturgia nos regala para este domingo tercero, del tiempo ordinario. La primera lectura que nos propone está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 35. Ya sabemos que al que le llamamos Isaías, en realidad son 3 libros que fueron puestos juntos cuando se empezó a consolidar lo que ahora conocemos como el canon judío, la Tanaj, más o menos unos 500 años antes del Señor, al final del destierro del pueblo judío en Babilonia. Estos 3 libros son de distintas épocas. El primero, el más antiguo, de este más antiguo es la lectura que vamos a escuchar, el primer Isaías, que es como del año 750 antes de Cristo. El segundo y tercer Isaías, más cercanos a nosotros, del año 500 más o menos antes de Cristo. Además del nombre de Isaías, este autor original del que les hablaba, lo que une a todo el libro es su sentido de esperanza. Por eso se le ha llamado el profeta del consuelo de Yahvé, porque está enviado a consolar a su pueblo. Señala la intervención de Dios en la historia del pueblo para liberarlo, para sanarlo, para bendecirlo, desde la fidelidad misericordiosa de Dios. El texto que oiremos en consonancia con el pasaje del Evangelio nos presenta a Dios que viene a salvar a su pueblo. La presencia de Dios trae como consecuencia el alivio de todo lo que limita a la persona. Los ciegos ven, los sordos oyen, los lisiados saltan, los mudos hablan. Donde no hay vida, en el desierto, en el páramo, en la tierra sedienta, la presencia de Dios todo lo transforma como el agua. Da vida, fertiliza la tierra. Tomamos esta frase del texto: no teman, he aquí que su Dios viene a salvarlos. Otro elemento importante es la reflexión del Salmo 145, en el que participaremos recitando desde luego la antífona que se nos presenta. Es un salmo de alabanza, muy en línea con lo que acabamos de describir. Trae a la memoria la fidelidad amorosa de Dios, que no se olvida de las necesidades de su pueblo, especialmente de quienes más lo necesitan. Hace justicia al oprimido, da alimento al hambriento y libertad al cautivo. Abre los ojos del ciego y alivia a quien se siente agobiado. Dios tiene presente a quien más lo necesita, y por eso las personas del margen, digamos por antonomasia en aquella sociedad, como era el forastero, la viuda, el huérfano. Recordamos con el Salmo: reina el Dios, el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siempre. Así llegamos a la segunda lectura, en la cual seguimos nuestro recorrido y reflexión de la carta del apóstol Santiago. Comentamos la semana pasada el carácter único de este texto, con una sensibilidad ética propia de la tradición judía del cuidado de Dios por las personas más necesitadas. La lectura de hoy nos invita a evitar favoritismos, y en particular aquellos que asignan un valor diverso a las personas solamente por su condición económica. Además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra tendencia a discriminar. También nos hace un llamado a no acostumbrarnos a una sociedad donde esas prácticas son aceptadas, donde la marginación se ve como natural. Seguir a Dios significa buscar encarnar en nosotros, las mismas actitudes de solidaridad hacia quienes podemos amar y servir con nuestros dones. Tomado de la carta de Santiago, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino. La lectura del Evangelio de hoy, del capítulo 7 de Marcos, es este encuentro del Señor con un hombre que tiene sordera, que es tartamudo, y la manera como el Señor lo cura. Hay una lectura que se brinca
la secuencia de los domingos, porque se lee en una fiesta particular, entre la de la semana pasada, ¿no? Recordemos cómo en la lectura del domingo pasado se llamaba la atención a no estar buscando o no estar tratando de consolidar en nuestras vidas privilegios y demás cosas, y sobre todo el buscar una transformación en nuestro corazón, no estar buscando que nos reconozcan, que nos toman en cuenta, que nos den los primeros lugares, etcétera. Inmediatamente después viene el relato de el Señor Jesús dejando Galilea y yendo a un territorio pagano, donde se encuentra con la mujer sirofenicia. Y después este segundo relato, que quería ponerles en contexto, porque el Señor sigue estando fuera de Israel, ¿no? En el primer relato, a fe de esta mujer sirofenicia, que le pide al Señor que salve a su hija, le permite a Jesús, al Señor, constatar que la fe en Él trasciende las fronteras del pueblo de Israel. De vuelta en las comunidades del mar de Galilea, atraviesa una región que también es pagana, la Decápolis. También es gente de religión greco-romana. Y ahí la gente también sabe, ha oído hablar de Jesús y le llevan a un sordo y tartamudo suplicándole que le impusiera las manos, es decir, que lo sanara. Nos dice el texto que Jesús lo aparta de la gente. Esto es algo que quiere vivir en intimidad con esa persona y realiza una acción simbólica al meter sus dedos en los oídos y tocarle la lengua con saliva. La palabra aramea que dice Jesús después explica el significado de este rito. La palabra es efetá, que significa ábrete. El Señor quiere despejar estos dos canales de comunicación e integración del enfermo con su entorno. La intervención del Señor se traduce en la curación-liberación de quien vivía aislado y marginado. Destaca la permanente referencia del Señor a su Padre, pues eleva los ojos al cielo y suspira. Algunas traducciones ponen dando un gemido, es decir, el Señor está conmovido hasta sus entrañas. Para Jesús es muy importante entender y ubicar cada una de estas acciones dentro de la misión que le ha encomendado su Padre. Jesús no oculta su compasión con el dolor humano. Los relatos de los milagros, estas manifestaciones de poder que Jesús realiza, tienen varios objetivos. Mostrar que la fuerza de Dios está con él. Anunciar que el reino ha llegado y en qué consiste esta relación de intimidad con Dios. Y apuntar a una realidad más profunda y universal. Cristo ha venido a sanarnos y a darnos una vida plena. Y esto nos lleva a exclamar junto con todas las personas que fueron testigos de esta curación: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Las lecturas de este domingo, ya comentábamos, subrayan esta capacidad que tiene Dios de sanarnos de todo lo que nos impide vivir plenamente en nuestra condición de hijas e hijos de Dios, imagen suya. El Concilio Vaticano II reconoció que la Iglesia era el sacramento de la presencia de Dios en medio del mundo. El sacramento como realidad teológica, desde luego primero espiritual, trascendente, vivida por la Iglesia, por el cuerpo vivo de Cristo, subraya sobre todo esta presencia de Dios en el mundo. A través de los sacramentos, Cristo se hace realmente presente en medio de su Iglesia para darle dones que le llevan a vivir cada vez con mayor plenitud su vocación de ser hija e hijo de Dios, de cada uno de nosotros. Y así, a lo largo de todos los sacramentos, vamos recibiendo gracias específicas. No es el momento de profundizar en ellas, lo haremos en algún momento, en alguna ocasión. Lo que aquí quiero subrayar es que en el Vaticano II la Iglesia recuerda, reconoce, profundiza que su gran misión es ser sacramento de la presencia de Dios en el mundo.
Quiere decir que cada una y cada uno de nosotros vinculados al cuerpo de Cristo, vinculadas al cuerpo del Señor, pues estamos llamados a transmitir esa presencia de Cristo. Que cuando la gente nos vea en la cotidianidad, en nuestras interacciones, en la manera como hablamos, como acompañamos, como a veces compartimos alegrías y tristezas con nuestros hermanos y hermanas, esa presencia de Cristo se transparente. No es que nosotros desaparezcamos, transparentamos, es decir, unidos al Señor, sostenidos por la gracia de Cristo, aunada al amor desde la voluntad, desde la identidad de cada una y cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, hacemos presente esa bendición de Dios en medio del mundo. Si hacemos una evaluación honesta, humilde, realista, como invitaba al inicio de nuestra Eucaristía, pues caemos en la cuenta de que muchas veces no transparentamos a Cristo, transparentamos otras cosas, transparentamos nuestras heridas, nuestros egos inseguros, nuestros corajes, nuestros agravios históricos, etcétera. Como bien dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, nos descubrimos haciendo lo que no quisiéramos, ¿no? O dejando de hacer lo que sí quisiéramos. ¿Qué quiere decir? Que hay algo en nosotras, en nosotros, que está enfermo, que necesita ser sanado. El texto que acabamos de escuchar del Evangelio, en este caso de Marcos, ya les comentaba que Marcos lo pone en esta secuencia en la cual Jesús, hasta cierto punto cansado de la dureza de corazón de las autoridades religiosas de Israel, se lleva a su grupo de discípulos y se va primero a Sirofenicia, lo que ahora es Líbano, donde la gente no era judía, era de nación semítica, hablaban la misma lengua de Jesús, el arameo, pero no tenían la misma religión, tenían la religión grecorromana, ¿no? Y ahí Jesús se encuentra una mujer que tiene fe en él, que lo busca, que le pide que transforme la vida de su hija que está atormentada por un demonio, por una realidad del mal. Ya recordamos aquel diálogo fuerte de Jesús, ¿no? Cuando le dice, no se le va a quitar la comida a los hijos de la casa para dársela a los perritos. Pero esta mujer, cuyo amor es más grande que cualquier ego, no se da por aludida en ese sentido y le contesta de manera tan bella, ¿verdad? Señor, en las casas de familia, los perritos se comen todo lo que se cae de la mesa de los hijos. Eso toca profundamente el corazón del Señor y le subraya a la mujer que esa fe, esa confianza en que el Señor Jesús tenía el poder de liberar a quien en su círculo más cercano, hija muy amada, estaba oprimida por el mal espíritu, esa fe que ella tenía había permitido que el Señor pudiese hacer ese milagro. Y lo mismo pasa, por eso lo va concatenando Marcos, en este otro pagano, en este otro extranjero. Extranjeros paganos le llevan a Jesús, a otro extranjero, otro pagano, no judío, y le dicen que por favor le impongan las manos para liberarlo de esta doble limitación que tenía que ver con oír y hablar. Sordo-mudo, dicen algunas traducciones, o sordo y tartamudo, dicen algunas otras. Los especialistas en la Biblia dicen que detrás de esto hay esta realidad del pueblo pagano que ni siquiera había oído la palabra de Dios, desde luego no la podía comunicar, que el pueblo de Israel sí la había oído, pero que se les había cerrado el entendimiento. Así terminamos en la lectura del domingo pasado. Pero ahora el dinamismo del Espíritu está llegando inclusive más allá de las fronteras de Israel. Las acciones de Jesús, desde luego que nos quedan un poco lejanas, ¿verdad? Nosotros ya no hacemos ese tipo de cosas. Sí hacemos otras que a otras personas les parecen raras, ¿no? Por ejemplo,
nosotros nos saludamos de la mano y eso es normal en nuestra cultura. Pobre de ti que saludes de la mano a un japonés, por ejemplo, o a inclusive un árabe, a un musulmán, no se le saluda de la mano. Es una falta de respeto, ¿no? Entonces, en aquella cultura se realizaban una serie de prácticas, podríamos decir, que tenían un sentido, como es esto que hace el Señor de como destapar los canales de los oídos, tocar saliva y poner un poco de su saliva, como compartir algo de sí desde esta realidad de intimidad para tocar, para transformar la vida del hermano. Me hace recordar en ocasiones cuando he estado en servicio pastoral, en parroquias y demás, que la gente trae sus cosas para bendecir, sobre todo el agua bendita, y insisten mucho después de que uno da la bendición, dice la oración, desde luego, para la bendición del agua, la gente dice, Padre, toque el agua, tóquela, tóquela, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que a través de esa cercanía transmitimos algo, algo de ese cariño, algo de ese deseo de hacer un bien a las personas. Yo quisiera recuperar de esa lectura, de la lectura de Isaías que escuchamos y compartimos, que podemos decir del Salmo que subraya una y otra vez que Dios está esperando para colmarnos de bendiciones, ¿no? Que realmente está al pendiente de nosotros, que nos quiere, que nos ama. Pero algunas de las bendiciones más grandes que Dios nos puede dar requieren, como hemos dicho varias veces, de nuestra conciencia. Y la bendición más grande que Dios te puede dar es su amor. Un amor que te recibe, un amor que toca las oscuridades de tu vida, un amor que ablanda la dureza de tu corazón, porque en el camino hacia la muerte, en el camino hacia la oscuridad, muchas veces nuestros corazones se endurecen. Cuando vivimos esclavos del espíritu de este mundo, de la colonia del espíritu de este mundo en nuestra conciencia, que es el ego, entonces nuestro corazón se va endureciendo. Cuando estaba escuchando el canto del Kyrie que nos compartieron, la liturgia oriental, la liturgia ortodoxa, quienes de ustedes hayan participado en una sagrada liturgia ortodoxa, la de San Basilio el Grande o la de eh, eh, San Juan Crisóstomo, no me acuerdo cuántas veces, pero bajita la mano, 100 veces a lo largo de la liturgia se repite la jaculatoria, Señor, ten piedad, ¿no? Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. En ucraniano, en la iglesia de mis abuelos, una y otra vez, Господи помилуй, Господи помилуй. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Algunas gentes dicen, bueno, pero ¿para qué tanto? Dios tiene misericordia, Dios sabe que somos pecadores, etcétera. Claro que Dios no necesita que se lo digamos, pero tu corazón sí lo necesita. Sí necesita que profundices en tu necesidad. Y a veces el estar diciendo una y otra vez, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, va ablandando tu corazón hasta que se van cayendo las máscaras de cómo estamos, no como Cristo quiere que estemos y nos puede llevar a que lo logremos, sino cómo estamos. Y cómo en esa realidad en la que estamos, como el Padre pródigo, Dios viene y te abraza. Imagínate la escena del relato del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo que está viniendo de cuidar puercos de un chiquero, ¿con qué concepto de sí vendría? Y para su sorpresa, su padre lo abraza como viene. Eso nos permite captar la increíble desproporción en positivo del amor de Dios. Absolutamente inesperado. Pero para captar ese amor infinito, es importante que el corazón esté ablandado.
Porque a veces con la mejor de las intenciones, haciéndonos conscientes de que Dios es misericordia, de que Dios nos acompaña, de que Dios ha dado su vida por nosotros en el Señor Jesús, en la cruz, sin que nos demos cuenta empieza a meterse una especie de como de dureza, de insensibilidad, que sin darnos cuenta deja nuestro corazón insensible, duro. Y no es que ni tú ni yo estemos salvados. Falta muchísimo en este itinerario en el que si estamos permanentemente abiertas al amor de Cristo, claro que vamos avanzando, claro que cada vez más transparentamos a Cristo para hacer sacramento suyo, su presencia en el mundo, pero es un itinerario. Y a veces cuando adoptamos algunas de estas actitudes, digamos, ilustradas, ¿no? Ay, ¿para qué tanto Dios ten piedad? ¿Para qué ya estamos salvados? Ya Cristo es bondad, etcétera. Lo cual es cierto, pero en tu itinerario, en mi itinerario y en el de todas y todos, ¿cuánta falta hace recordar que este amor es infinitamente desproporcionado? Y para eso el corazón se tiene que ablandar. Kyrie eleison, Jospa dipumele, Señor, ten piedad. No para que yo convenza a Cristo de algo, sino para que le esté pegando a mi corazón, que sin darme cuenta se puede haber endurecido y caer en la cuenta de cuán enfermo sigue y que hay que seguir caminando, hay que seguir poniéndonos en las manos de Cristo, porque es a través de este camino de la conversión permanente como podemos llegar a la plenitud de vida que Él nos quiere regalar. Pues pidámosle eso por intercesión de nuestra Madre en este día, en esta fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Que así sea. El encarnar en medio del mundo esta presencia, este sacramento de Cristo para una humanidad que lo necesita. Les invito a que esta semana nos acerquemos al Señor pidiéndole la gracia de ser capacitados, capacitadas para transparentar su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ya en otras ocasiones les he invitado a esta oración tan querida en el mundo cristiano oriental que podemos repetir mentalmente cuando estamos haciendo trabajos repetitivos, cuando estamos esperando en algún lugar. Lo importante es que lo hagamos desde el fondo del corazón, sabiendo a quién va dirigida, a quien nos ama profundamente y recordando que más que tratar de hacerle cambiar de opinión o prestarnos atención, es una manera de ir ablandando nuestro corazón, al cual la soberbia en todas sus distintas manifestaciones puede haber ido endureciendo. Recordemos la oración. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Que el Señor les muestre ese abrazo del Padre pródigo que siempre nos espera para entregarnos una vida renovada. Que tengan una linda semana, Dios con ustedes.